¿Qué tal, profesora? Muy buenas noches. Mi nombre es Alessandra García Capillo y el día de hoy, junto a mis compañeros, vamos a estar dando una pequeña plática acerca de información sobre la inteligencia emocional. Mencionaremos sus componentes, algunos ejemplos que hemos vivido cada uno de nosotros y información sobre ella en general. Mi nombre es Ana Huaraca y me gustaría comenzar explicando qué es la inteligencia emocional desde la teoría. Bueno, según pude ver en el video, Salovey y Mayer creo, es la capacidad de percibir, entender y regular nuestras propias emociones, eh, así como comprender y manejarlas también. Además, creo que Galome, que es uno de los autores más reconocidos sobre este tema, dice que la inteligencia emocional incluso puede influir en nuestra vida diaria, en nuestro éxito, y es importante, incluso más importante que el coeficiente intelectual. Bueno, a través de la práctica, la autorreflexión, podemos desarrollar la inteligencia emocional y la capacidad emocional también todos los días. Bien, mucha razón, compañera. Adicionando también a tu introducción o a tu breve resumen de lo que vendría a ser la inteligencia emocional, también conocemos que ésta se divide o se compone con diferentes justamente componentes que como seres humanos tenemos eh, dentro de nosotros, empezando por el autoconocimiento, ¿verdad? Autoconocernos nos permitirá regular nuestras emociones y poder llegar a tener una vida socialmente inteligente, emocionalmente hablando, ¿no? Poder conocernos nos ayuda a expresarnos con los demás. No sé si ustedes tengan algún ejemplo o alguna experiencia que hayan podido tener a lo largo de su vida en la que hayan presentado ustedes o cualquier otra persona alguna falta de inteligencia emocional o, mejor dicho, el uso que hayan hecho de esta en su vida diaria. Bueno, mi nombre es Stephanie Guillén y yo quería dar un ejemplo donde se puede reflejar la inteligencia emocional y es donde un estudiante nota que un compañero del grupo de trabajo en clases ha estado callado y poco participativo durante los últimos días de clases. Entonces, en lugar de juzgarlo o molestarse por su aparente desinterés, se acerca al compañero para preguntarle si todo estaba bien. Entonces el compañero le cuenta que está atravesando un problema y el estudiante lo escucha con empatía y propone apoyarlo con parte del trabajo. Entonces, gracias a esta actitud, se mantiene el buen clima en el grupo y el compañerismo. Entonces, en este caso, el estudiante está demostrando habilidades de la inteligencia emocional, entre ellas como la empatía y el autocontrol emocional. Mi nombre es Ángel Guamán y en base a lo que mi compañera Stephanie dijo de eso del ejemplo, eh, podría mencionar tipos de manejo de inteligencia emocional. Por ejemplo, en base a lo que hemos estado llevando estas últimas sesiones, lo que la profesora ha estado mencionando, tipo el manejo emocional, tipo de alejarse, tipo al momento de cuando uno está a punto de explotar, porque muchas veces no manejamos las emociones que pueden hacer dañar o herir a personas que amamos, tipo, decimos cosas que tal vez no queremos decir en ese momento y luego nos podemos arrepentir. Y tipo, para manejar eso podemos alejarnos y reflexionar sobre las cosas que vamos a decir antes de hablar, tipo, también eh, lo típico, eso de aguantarse, tipo, inhalar y exhalar, que de por sí todos saben, pero no todos lo practican, pues, ¿no? Sí, excelente, compañero. Lo que mencionas vendrían a ser una especie de tácticas de autorregulación. Una de las que mencionó la profesora, por ejemplo, en clase, fue el poder, cuando nos encontramos muy molestos, que me pareció muy interesante esta forma de poder autorregularnos, cuando nos encontramos muy molestos o muy ofuscados por algo que ha pasado, podamos escribir en un correo electrónico o en un mensaje lo que nos hizo sentir tan molestos y poder leerlos cuando ya nos sintamos un poco más tranquilos o el problema haya cesado de alguna forma, ¿no? Es una otra táctica también que podríamos aplicar para poder tener autorregulación. ¿Alguna parte que desees realizar, compañera Luciana? Bueno, mi nombre es Luciana Guesquén y les voy a hablar sobre la reacción de inteligencia emocional.
Tenemos la reacción sin inteligencia, lo cual sería cuando reaccionas mal. El que te molestas, respondes de una forma que no debería de ser, o así. O también de que eres muy sarcástica también. Y la tensión y todo eso. Eso sería emocional. Y después una reacción de inteligencia emocional sería cuando evalúas la situación y buscas una solución en vez de un problema o simplemente alejarte, buscar una solución. Después reconoces cómo te sientes, evalúas todo eso, consideras si es que está bien o no está bien, reflexionas por ese caso. Después otra forma más asertiva debería ser como que si es algo personal, simplemente alejarte, pensarlo tú solo en vez de expresarlo a los demás sin saber si puedes lastimar a los demás o no. Y si es que es de forma grupal, simplemente hablarlo y llegar a una solución de acuerdo con todos y no simplemente uno dice sí, el otro dice no, porque después luego se explaye y va a ser peor. Y ahí sí hay varias situaciones en la cual deberíamos dar la inteligencia emocional, porque todos hemos pasado algún ejemplo o una situación así en nuestra vida y siempre lo vamos a pasar porque es algo natural y normal. Bueno, a mí me gustaría hablar sobre el video que vimos en clase sobre Randy. Había un señor, creo que se llamaba Randy, que tenía cáncer terminal y bueno, él lo tomaba con humor, así, no se ponía como a deprimirse Ya, bueno. o se tiraba ya a la cama y ya sentía que su vida se acabó, sino que hablaba con la gente y decía que le daba como ejemplos de resiliencia, así, cuando eh, yo creo que eso es inteligencia emocional, ¿no? No saber controlar, porque él sabía controlar sus emociones. Claro, como comentabas, en base a ese video que habíamos visto en clase, el personaje principal, que era el Randy, eh, tipo, de por sí tenía una enfermedad que le habían dicho en cuántos meses y semanas iba a ser su día de su muerte. Pero él tipo, lo tomaba como humor, como bien dices. Por más de que él de por dentro estaba que sufría y lo pasaba re mal, no quería demostrar eso y quería demostrar tipo con humor y mostrarse fuerte, pues, ¿no? También como la profesora mencionaba en clase, de esa anécdota que ella contó cuando era niña, pues, ¿no? Que había contestado a su abuela y eso. Ella se llevó después un sentimiento de culpa que, como contaba, hasta el día de hoy siente culpa y tipo, por más que la abuela la había perdonado, ella siente ese sentimiento de culpa dentro de ella, pues no. Los tipos de manejo de inteligencia emocional, otra hubiera sido la historia, pues no, y hoy no estuviese pasando lo que pasa hoy. Exactamente. Podemos ver que en el ejemplo que explicas tú, Ana, este joven, o bueno, este señor que tenía cáncer terminal aplica correctamente lo que viene a ser el manejo de la inteligencia emocional, mientras que lo que menciona Ángel eh, sería como que eh, lo que puede suceder, el resultado de no aplicarlo, ¿cierto? El resultado puede ser, por ejemplo, lo que explicó la docente, que siente culpa hasta el sol de hoy, ¿cierto? Cambiando un poco de tema, recordemos también que, o podemos aportar que la inteligencia emocional va ligada también con la empatía, ¿cierto? Ya que si hablamos a nivel social de la misma, la inteligencia emocional nos ayuda en general a poder interactuar correctamente como sociedad con otras personas y dentro de ello se encuentra la empatía, ¿verdad? No sé si tendrán algún ejemplo quizás en el que hayan podido presenciar que esta no se aplique correctamente. Bueno, cuando yo estaba trabajando, había gente que venía a comprar pues clientes y habían veces que algunos clientes venían así como malhumorados y, o sea, yo no tenía la culpa de nada y como que me gritaban. Y creo que eso no es empatía porque, y incluso, o sea, no controlaba mis emociones yo porque me ponía a llorar ahí. Creo que eso no es inteligencia emocional. Y ya eso creo que no hay empatía ahí por parte de los clientes, pues. Sí, exactamente. Si uno ha trabajado en el área de atención al cliente, sobre todo, de hecho, has podido presenciar a personas que no cuentan con la inteligencia emocional y a veces uno mismo no puede autorregularse por ese mismo sentimiento de frustración, ¿cierto? También me ha pasado lo que mencionas, Ana. En base a lo que tipo nosotros como grupo hemos acordado, a qué hora pueden los demás conectarse, hacer el trabajo.
estamos todos esperando y tipo manejando eso y solucionando para ver que todos podamos estar en la sesión, pues no para grabar el trabajo. Sí, buen aporte, compañero, exacto. En acciones pequeñas también se puede presenciar la inteligencia emocional, ¿verdad? Como por ejemplo, ponernos de acuerdo para poder presentar un trabajo, ¿cierto? Nadie se frustra, todos resolvimos el conflicto de qué tema elegíamos o cómo lo solucionábamos mediante encuestas, mediante mensajes, y se intentó resolver de la mejor manera posible, ¿cierto? Ahí también se puede ver Ujú. cómo es que nosotros manejamos lo que viene siendo nuestra interacción entre nosotros, ¿no? La empatía que tenemos, cómo es que creemos que es mejor llegar al otro, ¿verdad? Eso también influye, parece, en el tema, como menciona el compañero. Bueno, ahora continuando con uno de los ejemplos que mencionó la docente en clase, teníamos, por ejemplo, algunas situaciones en las que podríamos presentar una poca, o mejor dicho, una falta de inteligencia emocional. Uno de los ejemplos, creo yo, más comunes que hemos experimentado, por ejemplo, todos los estudiantes, es, por ejemplo, aplazar una tarea importante, puede ser un proceso de aprendizaje, una evaluación integral hasta el último día, hasta la última fecha de presentación, ¿verdad? Seguro que todos en algún momento hemos hecho eso, bueno, al menos yo lo he hecho en alguna oportunidad, y cuando sucede eso, de repente tenemos un estrés extremo, ¿verdad? Un estrés que va al límite de tener ese temor de no poder presentarlo, este, no poder presentarlo de manera conforme o a la hora que corresponde. Ahora, de repente la reacción que tenemos, ¿cómo es que influye, cómo creen ustedes que puede influir en inteligencia emocional? Yo puedo partir dándoles un ejemplo. Una vez sucedió que tuve que realizar un proceso de aprendizaje de un curso de administración de empresas y ya tenía todo listo, lo tenía hecho, bueno, eran las 11, el trabajo se debía presentar a las 12, lo tenía hecho a las 11, pero lo había hecho en una plataforma que yo no conocía muy bien. Sucede que cuando guardé el documento no encontraba dónde lo había guardado y estuve hasta las 12 intentando buscar, buscar y buscar y buscar y no lo encontré. Se acabó la fecha límite de entrega, me desesperé mucho, lloré, me puse muy triste, quería romper la laptop porque no encontraba dónde había dejado el bendito archivo. Entonces, obviamente, no supe Ujú. regular mis emociones y quizás si no hubiese estado tan ofuscado o frustrada, hubiera podido encontrar el archivo y hubiera podido entregar mi práctica, ¿cierto? Al final no la pude entregar, hasta ahora no tengo esa nota. Y y es por ejemplo, un ejemplo de cómo me faltó a mi inteligencia emocional y no pude resolver el conflicto, ¿cierto? ¿Tienen alguna otra, de repente, experiencia que les haya sucedido o quizás algún inconveniente con algún docente? Sí, bueno, yo creo que eso que dices, que el estrés y todo por los procesos de aprendizaje, a mí también igual me pasó igual que estaba resolviendo un problema de matemáticas y pensé que ya estaba todo resuelto y me faltó una parte y ya no pude entregarlo, pues. Y me sentía así como también triste porque, o sea, estaba sacando buenas notas y siento que no fue mi culpa. O sea, fue mi culpa en parte, pero no fue tanto mi culpa. Y, y ahí sentí como el estrés y la ansiedad y todo eso. Pero creo que hay como estrategias para regular las emociones, ¿no? Por ejemplo, cuando me pasó eso, estaba triste, pero traté de concentrarme en otra cosa, en otra tarea, para o sea, ya no echarme a llorar o seguir con la ansiedad. Yo voy a hablar también en base a lo que dijo Alessandra, esto del que le perdió el trabajo. A mí también me pasó. Estaba haciendo el trabajo a las 11:30, así, y lo había acabado justamente 11:52 por ahí, me acuerdo. Y me acuerdo que lo había subido al Drive, al Google Drive, y me acuerdo que no encontraba el archivo. Y al final se pasó 12:05, 12:06, 12:10, así 12:15, y no encontraba el archivo. Al final lo encontré algo de las 2:30 por ahí, pero a diferencia de Alessandra, yo no me enojé ni nada. Tipo, sabía que si me enojaba y hacía cosas así, no iba a ganar nada, pues, ¿no? Así que me tranquilicé y al final solamente mandé el archivo y dije, pucha, ahora saco menos nota, pues, ¿no? Pero al final lo entregué y recibí mi nota. Claro, excelente. De hecho, el hecho de que tú hayas podido manejar mejor tus emociones que yo, tuvo como resultado que al menos tuvieras una nota. Yo no la tuve hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo de cómo es que poder tener un buen manejo de las emociones, quizás no ofuscarte tan rápido, puede hacer que obtengas un mejor resultado que una persona que sí lo hace, ¿no? Esto sería un claro ejemplo de ello, ¿no?
Otra cosa también que influye mucho en la inteligencia emocional es la autoestima, ¿cierto? Como mencionaba al inicio, la autopercepción de uno mismo. Quizás cuando uno tiene una mala percepción de sí mismo, tiende a pensar que todo el mundo está en contra de uno, ¿cierto? Eso Mm, hace sí. también que de repente las decisiones que uno toma o las palabras que vienen de otras personas influyan en ti de forma negativa, aunque esta persona en principio no tenga una intención de hacerte daño, ¿cierto? Pero tú al tener una autopercepción de ti negativa, piensas que todo lo que llega es negativo, lo que hace que tu reacción a ello no tenga inteligencia emocional, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo que puedo brindarles respecto a ello es yo tenía dilemas constantes con mi mamá, ya no mucho, tenía dilemas constantes ya que ella solía tener, creo yo, alguna herida del pasado quizás, que le hacía que algún comentario que le realizáramos, ella pensara que era en contra de ella y se generara una disputa, ¿cierto? Cosas que, bueno, yo tampoco sabía regular y había una discusión en ello, ¿no? Quizás no había una mala intención en mis palabras, pero ella lo veía de esa forma y se generaba una discusión porque la reacción de ella era decir, no, es que tú estás haciendo esto porque quieres hacerme sentir mal. Y no es así, ¿cierto? Entonces, la autopercepción de uno mismo también influye en cómo reaccionamos y cómo expresamos eso socialmente, porque no, obviamente no reaccionamos en un espejo y decimos, oye, tú me caes mal, ¿no? En el espejo, ¿no? Sino que reaccionamos con otras personas, personas que te encuentras en la calle, o personas que son tu familia, quizás tu círculo cercano, y si tú tienes una mala percepción de ti mismo, puedes de repente interpretar sus palabras como algo negativo. Bueno, creo que a veces pensamos también que sentir tristeza o enojo son emociones malas, ¿no? Pero yo creo que hay formas, deberíamos pensar más en cómo manejarlas en vez de juzgarnos a nosotros mismos y diciendo que estamos actuando mal, que no debemos sentir eso, cuando en realidad debemos buscar formas de mejorar las emociones o de cómo controlarlas y sobre todo también cómo tener comunicación asertiva, empatía con los demás. Bueno, eso en sí, ¿no? Claro, justamente eso sería también parte del autoconocimiento, ¿verdad? Porque sabes que tu manera de enojarte o de ofuscarte no es con el fin de dañar a los demás. Excelente aporte, Ana. ¿Y qué opinas, Ángel, tú respecto a ello? En base a que decías de la autoestima, yo creo que también es bueno quererse uno mismo, tipo aceptarse como es, porque muchas personas también he conocido y en base a digamos, por ejemplo, he conocido personas que tal vez no le gusta su nariz o su oreja o cualquier parte, pues, ¿no? De su cuerpo. Y en base a la aceptación de cada uno, tipo, hay que aprender, tipo, a quererse a uno mismo para poder querer a una persona después, pues, ¿no? Bueno, entonces chicos, para cerrar un poco, ya que hemos hablado de información general acerca de la inteligencia emocional, podríamos concluir en que, por ejemplo, uno de los aspectos que tenemos sobre ella es que debemos conocernos, como mencionábamos al último, ¿no? Un breve resumen que yo puedo hacer respecto a ello es que el autoconocimiento es importante para tener una reacción efectiva y con inteligencia emocional con los demás para poder, obviamente, desenvolvernos mejor socialmente hablando. ¿Cuáles serían sus conclusiones, chicos? La inteligencia emocional está en todo momento de nuestra vida, en todo ámbito, así estemos acá China, la inteligencia emocional siempre nos va a acompañar porque es parte de nosotros, de la sociedad, de todo lo que nos rodea. La inteligencia emocional es algo que debemos manejar mucho y muy bien adecuadamente para así ser una sociedad más equilibrada, pues, ¿no? Y buena para el mundo. Bueno, en general yo creo que este curso me ha ayudado a entenderme mejor. También creo que la competencia que más desarrollé fue la autoconciencia, porque ahora puedo reconocer más rápido lo que siento y por qué lo siento. También creo que es importante la inteligencia emocional porque nos ayuda a tener relaciones más sanas con los demás y a no actuar por impulso, ser más resilientes y eso. Bueno, una pequeña conclusión de la inteligencia emocional para mí es que nos permite poder entender y gestionar nuestras emociones, así también para poder conectar con las demás personas de una manera más respetuosa. Saber escuchar, ser empático y mantener la calma es importante como cualquier otro conocimiento técnico. Aportando también con lo que dice mi compañera, además sería una habilidad que se puede practicar conscientemente, diariamente. Y en este mundo cada vez
pues siempre va a haber problemas y todo. Así que la inteligencia emocional no solo contribuye al bienestar de uno mismo, sino al bienestar de todo, todo un grupo, todo un conjunto, porque cada emoción afecta a otro. Entonces, en conclusión, la inteligencia emocional es una habilidad, por así decirlo, esencial en nuestra vida social, ya que gestiona emociones, comprensión y conflictos que se pueden desarrollar y resolver. Ahora, luego de todo lo que hemos conversado y compartido, me gustaría cerrar esta exposición resaltando la gran importancia que tiene la inteligencia emocional en nuestras vidas, tanto a nivel personal como social. La inteligencia emocional, como hemos aprendido, es mucho más que simplemente controlar lo que sentimos. Es la capacidad de reconocer nuestras emociones, entenderlas, gestionarlas adecuadamente y al mismo tiempo saber relacionarnos con los demás de una forma empática y respetuosa. Autores como Daniel Goleman destacan que incluso puede ser más determinante para nuestro éxito en la vida que el propio coeficiente intelectual. Uno de los principales aspectos que se mencionaron fue el autoconocimiento emocional, es decir, saber identificar qué sentimos y por qué lo sentimos. Este primer paso es fundamental para evitar reacciones impulsivas, como responder con enojo, frustración o ansiedad ante ciertas situaciones. Cuando sabemos lo que sentimos, también podemos autorregularnos, es decir, manejar nuestras emociones para actuar con más calma, serenidad y claridad. También se habló de la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. En los ejemplos compartidos, vimos cómo alguien notó que su compañero no participaba mucho en clase, y en lugar de juzgarlo, se acercó a preguntarle cómo se sentía. Este simple acto demuestra la inteligencia emocional en acción, porque en lugar de pensar solo en uno mismo, se piensa también en el bienestar del otro. Otro elemento muy importante que se destacó fue el manejo del estrés y las emociones en momentos de frustración. Por ejemplo, se mencionaron situaciones en las que perdimos un archivo a último minuto o se tuvo dificultad para entregar un trabajo a tiempo. Algunos reaccionamos con desesperación y otros con más tranquilidad. Eso nos demuestra claramente que cuando logramos gestionar bien nuestras emociones, no solo protegemos nuestra salud mental, sino que también obtenemos mejores resultados. Además, surgió un punto clave, la relación entre la inteligencia emocional y la autoestima. Cuando no tenemos una buena imagen de nosotros mismos, tendemos a malinterpretar lo que nos dicen, a creer que todo está en nuestra contra o a reaccionar de forma exagerada. Por eso, aprender a valorarnos y aceptarnos como somos es una base fundamental para desarrollar la inteligencia emocional. También se mencionó que la inteligencia emocional se entrena, no es algo que se tiene o no se tiene, sino que se puede trabajar día a día. Acciones tan simples como respirar profundo, escribir, alejarnos para pensar, e inclusive conversar con alguien de confianza, son herramientas muy útiles para practicar la autorregulación. En conclusión, podemos decir que la inteligencia emocional es una habilidad esencial para convivir con los demás, para tomar mejores decisiones y para cuidar de nosotros mismos. Nos ayuda a tener más relaciones más sanas, a resolver conflictos sin dañar al otro, a ser más resiliente frente a las dificultades y sobre todo a construir una sociedad más empática, más consciente y más humana. Personalmente, este tema me ha ayudado a reflexionar sobre mis propias emociones, a entender que sentir tristeza o enojo o frustración no está mal, pero que lo importante es cómo elegimos actuar frente a esto. Por eso considero que la inteligencia emocional es una herramienta que todos deberíamos desarrollar a lo largo de nuestras vidas. Muchas gracias por su atención y esperamos verlos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.